Hola, somos Torre Fuerte. Ahora escucharemos al pastor David Pérez con el tema El Aposento Alto, de la serie Los Escenarios de la Salvación de Semana Santa. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hoy quisiéramos continuar con nuestra serie, la serie de los escenarios de la salvación. Y precisamente cuando hablamos de los escenarios de la salvación, nosotros nos vamos a enfocar en esta noche en uno de los escenarios más interesantes y nostálgicos que hubo, el del aposento alto. Me puse a pensar aposento alto. ¿Cuántas veces no hemos utilizado el término? ¿Saben ustedes que aquí tenemos un aposento alto? Me acuerdo que en el seminario también teníamos un aposento alto, no sé si lo sigan llamando así. Cuando me asignaron el tema de hablar de la trascendencia, la importancia, el significado de la última cena y del aposento alto, lo primero que me vino a la mente es, caramba, ¿y qué era el aposento alto? Así que me puse a investigar entre algunos libros que tengo allá y encontré la solución. ¿Saben qué era el aposento alto? Un aposento alto. Era un cuarto que estaba en la azotea. Eso era. Sí. Un cuarto en la azotea. Eso era el aposento alto. Lo curioso del asunto es que ni le pertenecía al Señor, ¿sí? Y el Señor pues probablemente no había estado allí, pero Él en su sabiduría, en su conocimiento, le dijo a los discípulos que fueran. Y en ese lugar prepararan algo muy especial, que era la última cena que iba a tener con ellos. En ese aposento alto realmente suceden un sinnúmero de eventos. Yo calcularía que fue una velada bastante larga la que el Señor pasó con sus discípulos, ¿verdad? ¿Han ido ustedes a cenar con algunos hermanos de cuando en cuando? Yo recuerdo una cena, ¿verdad?, en que me dijeron, pastor, le invitamos, por favor, quiero que vaya a la casa y vamos a platicar, y cenamos juntos. Llegamos como a las 8 de la noche que nos habían citado, ¿verdad? Nos dieron las 9, las 10, las 11, las 12. Como a la 1 de la mañana mi esposa y yo veníamos saliendo de ese lugar. Cuando pienso en el aposento alto y la cena del Señor, me imagino en algo similar, una cena de ese tamaño, ¿verdad? En donde muchas cosas tenían que pasar y realmente sucedieron. ¿Qué fue lo que pasó en ese aposento alto, esa noche que estuvo el Señor con los discípulos? Pues realmente lo que sucedió entre los eventos que encontramos en ese lugar, obviamente está la Santa Cena, que vamos a celebrar el día de hoy. ¿Sí? Esta mesa a la que se le ha dado sin número de nombres, entonces si lo sabían, ¿sí? Por ejemplo, se le ha llamado la mesa del Señor, como dice San Pablo en la Escritura. También se le ha llamado la Santa Cena. También se le ha llamado la Última Cena. Se le ha llamado la Cena del Señor y se le ha llamado también Eucaristía. ¿Cuál le gusta? Yo sé, ¿verdad? Aquí en Torre Fuerte somos muy puristas y apegados a la palabra de Dios, ¿verdad? Así que le llamamos ¿cómo? La mesa del Señor, porque lo dice la Biblia. Pero si hay que llamarle de otra manera también está bien, no se apure. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos nombres que le damos a las cosas que practicamos y que no aparecen en la Escritura y que son parte de nuestra fe. Por ejemplo, hace unas semanas hablábamos de la Trinidad, ¿se acuerdan? ¿Dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia? En ninguna parte, pero es el fundamento de nuestra fe. Así que, hermano, ¿quieres llamarle Santa Cena? Llámale Santa Cena. ¿Quieres llamarle Última Cena? Llámale Última Cena, ¿verdad? Pero en fin, lo que sucedió es que esa noche el Señor la celebró con sus discípulos.
Lo curioso del asunto es que cuando nosotros llegamos al aposento alto y nos centramos en las acciones que sucedieron, para mí, hermanos, hay dos cosas que sobresalen en todo este evento. Y quisiera yo compartirlo con ustedes, ¿sí? Todo este evento de la última cena, de la cena del Señor, de la mesa del Señor, de la Eucaristía, ¿sí? Este evento que encontramos aquí se fundamenta en dos fiestas muy importantes del pueblo de Israel. Cuando vamos a la Escritura y leemos los pasajes, vamos a encontrarnos, por ejemplo, que en Mateo 26, 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Se fijaron ustedes en el texto? Dos fiestas importantes. La primera de ellas, ¿cuál fue? Panes sin levadura. Y la segunda fue la fiesta de la Pascua. Marcos también nos lo cita. Dice: en el primer día de la fiesta de los panes, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Aquí ya Marcos nos hace una aclaración muy interesante. Este día que empezaba la fiesta de los panes, que por cierto duraba 7 días, se sacrificaba al cordero. Hace unas semanas estábamos platicando de eso en una plática aquí en la iglesia, ¿verdad? Y decíamos que ese cordero era un cordero que se apartaba días atrás, el día 10 del mes. Y el día 14 se sacrificaba. Así que imagínense, pobre corderito, ¿verdad? Ahí está apartado, lo llevaban, lo guardaban, lo purificaban y el día 14 lo mataban. Eso era lo que pasaba en esta fiesta. Luego dice en Lucas: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces llega aquí ese momento. Entonces tenemos aquí, como ustedes observan, en todas las narraciones de los evangelios, vamos a encontrar siempre unidos estos dos conceptos. El primero de ellos es el concepto de la fiesta de los panes sin levadura. Y el segundo concepto es el concepto de la Pascua. No podían separarse. Estos iban muy unidos. Lo curioso del asunto y que causa asombro todavía, ¿verdad? Es que esta fiesta, este día en que el Señor Jesucristo está celebrando esta fiesta, hermanos, algo grande estaba sucediendo. Porque si empezamos a hacer el conteo de las cosas, primero, el día que empezaba la fiesta de los panes, se sacrificaba al cordero. 2 fiestas en un mismo día. Pero no solamente era eso, sino que además, cuando Cristo murió, al día siguiente fue un día también de fiesta, sábado. ¿Pueden imaginarse? Yo creo que para que nos demos una idea de lo que estaba pasando, haga de cuenta usted que en este año vamos a celebrar el fin de año, el 31, va a caer en viernes, supongamos. El día primero caería sábado y luego tendríamos ¿qué? Domingo. Hermanos, ¿se imaginan qué pachangón? ¿Sí? Viernes, sábado y domingo. Eso sucedió precisamente ese día que el Señor Jesucristo murió. Ese fue el día de la celebración de estas fiestas. Pero ¿qué significa realmente la fiesta de los panes sin levadura? Esta fiesta realmente la vemos instaurada en el Antiguo Testamento. Y se instauró el día que el pueblo de Israel salió de Egipto. Dice en Levítico 23, 6, 8, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová.
7 días comerás panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Esa era la norma. Era una fiesta para que nosotros nos pudiéramos enfocar en nuestro Dios. Que todos los israelitas pudieran voltear la mirada y ver precisamente al Señor. Y recordar lo que había hecho ese día. ¿Qué fue lo que hizo ese día? Pues nada más ni nada menos que ese día el Señor los sacó de la tierra de Egipto. Ahora, la pregunta era, ¿qué significado o para qué servía la fiesta de los panes sin levadura? ¿Qué les llevaba al pueblo a pensar? Como dijimos, el Señor la instauró el día que salieron de Egipto. Y ahí lo tenemos, si ustedes leen capítulo 12 de Éxodo, versículos 15 al 20, lo van a encontrar. Se le llamó de esta manera para conmemorar la salida apresurada de Egipto cuando Dios les mandó no leudar el pan. ¿Hacen pan ustedes, hermanos, hermanas? Hay que ponerle levadura, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Se han fijado que algunos niños la mamá en lugar de talco les pone levadura? Ahí están ellos. Tienen que esponjar. Por cierto, a mí no me pusieron. Tiene que esponjar, tiene que hacerse grande. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿4, 6? Algunas personas lo ponen de un día para otro, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esponje bonito. Ahora, esto significaba, fíjense, que al ponerle la levadura al pan, ellos tendrían que retrasar su salida. No podrían salir en el momento en que Dios les había indicado. Es por esto que Dios les dijo, van a hacer pan, pero sin levadura. Entonces la fiesta sirvió, fíjense, interesante, para darles una lección muy importante al pueblo de Israel. Y era esta, era el concepto o la idea de discontinuidad. Ay, me salió la primera. Discontinuidad. ¿Qué significa eso? Pues significa básicamente que tú estás en un patrón, estás en un modo y vas 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 y vas, ¿sí? Sin parar. ¿Han estado así, hermanos? Ay, no, es que tengo mucho trabajo. Y no dormimos hasta que terminamos el trabajo. ¿Sí? Ahora, pensemos un poquito en el pueblo de Israel. ¿Qué tenía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel había estado cerca de 400 años en Egipto. Y estando en Egipto, ellos estaban viviendo en modo egipcio. ¿Qué significaba esto? Significaba que ellos comían, dormían, se bañaban, se echaban la siesta en el tiempo de los judíos, perdón, de los egipcios. ¿Sí? Ese era su modo, vivir en el modo egipcio. ¿De dónde sacaban la comida? De Egipto. ¿De dónde bebían el agua? Del Nilo. ¿Sí? ¿Quién les daba para sus chuchulucos? Los egipcios. Entonces, todo era vivir ¿qué? En modo egipcio. ¿Sí? Cuando Dios les manda empezar con la fiesta de los panes sin levadura, Dios estaba marcando un alto. No más. Ahora vamos a cambiar de modo. ¿A cuál modo? Al modo mío. Van a vivir de lo que yo les dé. Van a tomar el agua que yo les dé. Van a dormir cuando yo les diga.
Van a descansar cuando yo quiera. Ese fue el gran cambio, hermanos, que tenemos con la famosa fiesta de los panes sin levadura. Por eso me encanta pensar en esto. ¿Pueden ustedes imaginar uno de los problemas grandes que nosotros tenemos en la actualidad? Es el problema de estar cómodos en el mundo en que vivimos. ¿No es cierto? Vivimos ¿cómo? Como el mundo me lo plantea. Nos divertimos ¿cómo? Viendo cómo pierde el Guadalajara 4-2. Eso es nuestra diversión. ¿La diversión de qué? Del mundo. No hemos aprendido todavía lo que es que la discontinuidad. No hemos aprendido que de pronto hay que hacer un alto y decir, aguas, no. Yo tengo que cambiar mi modo, mi forma de vivir. Y eso es lo que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel. Tienes que cambiar tu forma de vida. Ya no vas a depender de Egipto. Ahora vas a depender ¿de quién? De mí. Eso es lo que vamos encontrando precisamente, hermanos, en esta fiesta. ¿Y cuándo empieza? Empieza precisamente en el momento en que ellos van a salir de Egipto. Eso significa que para vivir en este modo, yo tengo que salir de. O sea, tengo que empezar a cambiar mi chip. Tengo que empezar a cambiar mi manera de pensar. Yo no puedo vivir para el Señor con el mismo chip que tengo del mundo. Es tremendo. Esto era lo que significaba precisamente la fiesta de los panes sin levadura. Una fiesta en donde se le enseñaba al pueblo la discontinuidad. La segunda fiesta que encontramos entonces ahora es la fiesta de la Pascua. Ahora fíjense cómo el Señor las liga, ¿no? La fiesta de la Pascua. En Éxodo capítulo 12, versículos 12 al 14 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. ¿Se fijan cómo enfatiza el Señor este hecho? ¿Quién está haciendo todo? Yo, Jehová. ¿Quién está cambiando todo? Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre. Y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es la segunda fiesta. Primera fiesta, discontinuidad. Segunda fiesta. Esta fiesta es la que siempre nosotros recordamos y a la que le ponemos mucho énfasis en este día, ¿sí? Es la fiesta, vamos a llamarle así, de la libertad. Una fiesta que recordaba precisamente la liberación. Para cambiar tu modo, tienes que ser libre. Y esa libertad, ¿quién te la va a dar? Dios, yo, Jehová. Era entonces esa fiesta en donde la liberación de Israel de la esclavitud se ponía en evidencia. A la liberación en la Biblia se le puede conocer también como redención, ¿sí? Hemos escuchado muchas veces el término cuando decimos que Jesucristo es nuestro Redentor. ¿Qué significa esto? Pues significa básicamente que el Señor Jesús es nuestro libertador.
Eso significa nuestra redención, que Él es nuestro Redentor. ¿Para qué vino? Vino para librar a Israel. Con esto, Dios estaba venciendo, y lo vemos del texto que acabamos de leer, no solamente a los enemigos físicos, sino también a las deidades. Es decir, Dios estaba venciendo, y lo voy a decir de esa manera, ideas. Porque ¿qué eran los dioses egipcios? Ideas. Hermanos, ¿se han fijado cómo nosotros y el mundo que nos rodea está ligado a ideas de todo tipo? Y estas ideas los esclavizan y nos esclavizan a nosotros mismos y no nos permiten salir adelante. Dios estaba venciendo todo enemigo del pueblo de Israel. Y entonces la Pascua se dio para recordar la redención de Israel. El día 10 del mes apartaban un cordero sin defecto y el 14 lo mataban para comérselo esa misma noche. Esto era la fiesta de la Pascua. ¿Qué sentido pueden tener estas fiestas? La fiesta de los panes entonces nos enseña un cambio de vida. Una vida ahora sin contaminación, no leudada. Una vida pura, una vida bajo la provisión de Dios, una vida de dependencia en Dios. Eso es lo que le estaba enseñando al pueblo de Israel esta fiesta. ¿Y qué sentido pueden tener estas dos? Bueno, cuando nosotros vamos a la Pascua, vamos a encontrarnos que también la Pascua tenía este sentido de liberación. Se realizó cuando el Cordero perfecto de Dios fue inmolado en la cruz. Miren, hermanos, ese día, así como Dios venció a los dioses de Egipto, así cuando Dios liberó al pueblo de Israel de las ataduras de Egipto y les dio una nueva visión, lo mismo el día de la Pascua. Lo mismo el sacrificio de Cristo. Viene a traernos a nosotros libertad. Su muerte nos hizo libres del pecado, de la muerte y del diablo. Todos estos enemigos, recordemos los hermanos, son enemigos vencidos. Díganlo conmigo. Vencidos. Son derrotados. Ya no tienen autoridad sobre nosotros. No hay nada que nos pueda dominar. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro libertador, es nuestro redentor. Entonces, cuando nosotros celebramos la Pascua, ¿qué debemos recordar? Que somos ¿qué? Libre. ¿Sí? ¿Qué implicación tiene la libertad? ¿Perdón? Ay, no te voy a ganar en el próximo partido del boliche, vas a ver. Responsabilidad. No puede haber ¿qué? Libertad sin ¿qué? Sin responsabilidad. Ahora, es muy interesante este hecho, porque saben que en ese momento en el aposento alto, el Señor también habló de esto. No solamente nos dice, ¿sabes qué? Hay un chip nuevo y te va a llegar cuando tú recibas a Cristo como Salvador personal. ¿Sí? Ese chip se llama libertad y lo vas a poder usar cuantas veces quieras. Eso significa que ahora tú puedes decidir. Ya no estás atado a la cultura, ya no estás atado a las creencias, ya no estás atado a nada, porque eres libre, pero también eres responsable. Es curioso
Hay un pasaje que a mí me gusta mucho del Nuevo Testamento cuando Cristo habla de libertad. Aparece en las pantallas, es Lucas 4, 16 al 21. Dice así, aquí nunca hacemos lectura bíblica, ¿verdad? En concierto. ¿Les gustaría leerlo conmigo? ¿Sí? A ver, vamos a leerlo todos juntos. Está en la pantalla, ¿verdad? Ahí está. Sí. A ver, leamos todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban en la cima. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. ¿Se fijaron el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Libertad. Libertad. Eso fue lo que el Señor Jesucristo nos vino a dar. Libertad del poder del pecado, de la condenación, libertad para entrar a la presencia de Dios, libertad de la tentación, libertad para hacer el bien. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 2 al 5, Juan nos narra un evento muy interesante en la Escritura, de esa noche. Y fue lo que tradicionalmente nosotros conocemos como el lavado de pies. Bien. A ver, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han lavado los pies a alguien? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, excelente. Pero ¿sabían una cosa? El Señor no estaba hablando nada más de un lavado físico. Cuando nosotros llegamos a la cena, dice, y cuando cenaban, en un momento el Señor interrumpió la comida, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Recuerdan esa historia? Cuando llegó a Pedro, ¿qué le dijo Pedro? No, Señor, a mí no me lavas. ¿Recuerdan ustedes la respuesta del Señor Jesucristo? Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Esto estaba significando una cosa, hermanos, que el lavado de pies era nada más un motivo. Era nada más una lección objetiva para enseñar a los discípulos un elemento importante, que es la santidad. ¿Qué necesitaba Pedro? Ya tenía a Cristo como Salvador personal. ¿Qué necesitaba? Como decíamos, una pequeña rezanadita. ¿Sí? Es decir, hay ciertas cosas en nuestra vida, mi querido hermano, que tú y yo la tomamos como un hábito, como una costumbre, y no nos damos cuenta que necesita ser resanada. Necesitamos a alguien con la suficiente capacidad y con la suficiente humildad para venir
a ayudarnos a subsanar esa mala actitud, ese mal comportamiento, ese pecado oculto que practico día tras día. El lavar los pies de los discípulos significaba que el que lavaba los pies estaba dispuesto a ayudar a su hermano de manera espiritual. Y obviamente para esto se requiere ¿qué? Mucha humildad. Yo no puedo llegar y decirte, Leli, estás pecando, ven, yo te voy a enseñar lo que tienes que hacer. No puedo. ¿Necesito qué? Humildad para hacerlo. En algunas partes a esto se le conoce como acompañamiento. Necesitamos a alguien cerca de nosotros en quien apoyarnos y que nos ayude a salir del pecado en que estamos viviendo. A esto se refería el Señor Jesucristo. Ahora ya lo tenemos. 2 lecciones importantes. Nos hizo libres. Cambió el switch. Cambió el chip. Pero también, ¿qué hizo? Nos dio responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Que nosotros ahora debemos preocuparnos y ocuparnos en la gente que nos rodea. ¿Para qué? Para ayudarlos a crecer espiritualmente. Y para ayudarlos a crecer espiritualmente, 2 cosas se requieren: disposición, madurez. Y esa madurez entendida como humildad. Es interesante esos 2 textos, ¿no? Los 2 textos entonces señalan la necesidad de ser humildes para el servir. Servir hace referencia precisamente a lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, lavando los pies a los discípulos. El Señor está enseñando entonces que nosotros debemos tener la humildad necesaria para ayudar a nuestros hermanos a mantenernos limpios. Si yo no estoy haciendo nada para que tú te mantengas limpio, entonces no estoy cumpliendo mi responsabilidad como cristianos. ¿Estamos claros? ¿No les escuché? Ok. Eso es precisamente lo que estamos aprendiendo. Ahora bien, hermanos, cuando vemos estas 2 fiestas de esta manera, una fiesta que enfatiza precisamente el cambio que se opera en nosotros, que enfatiza precisamente la liberación a donde Cristo nos llevó y que enfatiza precisamente mi responsabilidad como cristianos, ¿qué podemos hacer? Déjenme unirme a ustedes en este encargo. La última cena en el aposento alto fue un evento que marcó la despedida del Señor Jesucristo de sus discípulos. Y repito, muy nostálgica, muy triste, ¿verdad? Pero también con mucha esperanza, porque les dijo, no la volveré a tomar hasta que estemos en el reino. Eso significa, hermanos, que ¿qué? Que hay esperanza, que va a haber ese evento cuando lo tomemos juntamente con el Señor Jesucristo. También esta esperanza y este evento dejó de forma clara y objetiva que el seguir practicando estas ceremonias, estas fiestas, era evidencia ¿de qué? De que nosotros tenemos una nueva naturaleza. Ese es el cambio del chip al que me refiero. Ese es el cambio de sistema operativo en nuestra mente. Ese es el cambio de manera de ser. Una forma de ser en donde ahora
Nosotros como hijos tenemos un Padre y le seguimos y dependemos de Él. Número 1. Pero también en esta ceremonia, en este evento, en este aposento alto, el Señor estaba recalcándonos nuestra misión. ¿Cuál es mi misión? Si alguna vez te has hecho esa pregunta y no has tenido respuesta, aquí te doy una. Tu misión, al igual que la mía, es ayudar en los intereses del crecimiento de los hermanos. Involucrarme en tu crecimiento. Por eso luego dicen que los pastores somos medios metiches, ¿verdad? ¿Cómo te va, mijita? ¿Y ya saliste de ese problema? ¿Y sigues o todavía sigues? Tenemos una misión, pero no es exclusiva de los pastores. ¿Es de quién? De todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Salvador personal. Así que, hermano, yo creo que una buena pregunta que podríamos hacernos todos los domingos cuando nos vemos es decirle: ¿cómo está tu corazón? Y no, por favor, no se refieran a mi esposa está bien. No se refiere a eso. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás? ¿Estás creciendo? ¿Sigues adelante? Porque esa es nuestra misión. ¿Estamos claros? Sí. ¿Qué les parece si pedimos la ayuda del Señor? Padre bendito, sabemos que nos has dado una gran responsabilidad, porque también nos has dado un gran privilegio. El privilegio, Señor, de ser hijos tuyos, con nueva esperanza, con nueva vida, con nuevo propósito. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos ayudes, nos guíes y nos dirijas. Gracias por permitir que este día celebremos la mesa del Señor. Y recordemos la gran responsabilidad que tenemos como hijos tuyos. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.